Buenas tardes, nos presentamos, somos Romina y Ana Inés. En este trabajo vamos a presentar el estudio titulado Suspensión de feromonas microencapsuladas en hojas de vid, actuando como dispensador pasivo frente a las plagas. Este estudio fue realizado en Francia y publicado en la revista Springer Nature en octubre del 2021. Este estudio se basa en el uso de feromonas sexuales como disruptores del encuentro sexual para el control de plagas. En particular, se investiga una formulación llamada Lobesia Pro Spray, que es utilizada para controlar la polilla de la uva Lobesia botrana. Esta formulación innovadora consiste en la feromona sexual encapsulada con una resina que permite mantener el principio activo en suspensión acuosa y actuar como microdispensadores pasivos. Se pretende estudiar el comportamiento de las hojas de parra como posibles soportes de estos dispensadores. El sistema biológico en estudio es la interacción entre Lobesia botrana y las plantas de uva. Botrana es una especie ampliamente distribuida de Lepidoptera homo metábolo, que se alimenta en flores y frutos de la planta en su fase larvaria, generando pérdidas directas en la producción de uvas e indirectas por aumentar la predisposición al ataque por patógenos. Como objetivos de esta investigación, se pretende estudiar la liberación de la feromona en el aire, emitida desde la superficie de la hoja de la vid, y demostrar que la sustancia activa no penetra la hoja y por lo tanto no impacta en la planta. Debemos recordar que las feromonas se usan como alternativas al uso de pesticidas para el control de plagas. En este caso, es una feromona sexual, que es naturalmente emitida por la hembra para atraer al macho de la misma especie con el fin de copular. Pero en concentraciones mayores generan señales que confunden al macho, evitando el encuentro con las hembras. De esta forma, reduciríamos el encuentro entre los sexos y por lo tanto la reproducción. Debajo de la estructura de la hormona que se observa a la derecha, se muestra el nombre común, pero se puede utilizar un nombre abreviado que es E7Z9-12-acetato. La liberación en campo de las feromonas requiere de dispositivos dispensadores que se dividen en dos tipos. Unos pasivos, como se ve en la imagen del pastillero, le decimos, que liberan al ambiente la feromona durante todo el periodo de la vida útil, y los activos, como los aerosoles, que liberan la feromona en intervalos de tiempo programado. Por lo tanto, presentan diferentes perfiles de liberación de la feromona. Como se menciona antes, esta investigación se enfoca en una formulación diferente e innovadora llamada Lobesia Pro Spray. Esta preparación contiene microcápsulas que consisten en un interior apolar en el cual se encuentra un solvente orgánico junto con la feromona, rodeado de un polímero que permite que se encuentre la feromona en suspensión acuosa. Las ventajas son combinadas de los dispositivos tradicionales, ya que permite una fácil aplicación utilizando equipos convencionales como aspersores, mochilas fumigadoras, pulverizadores o drones. Además, el polímero que recubre la microcápsula le permite a esta formulación una volatilización más lenta y controlada de la feromona, y a su vez la protección de las hojas de la vid frente a la absorción del principio activo. Mencionados los antecedentes y los objetivos de estudio, surgen las preguntas de cómo miden la cantidad de feromonas en el aire y cómo la cantidad de feromona puede relacionarse con el comportamiento de absorción de la hoja, lo que llamaremos cinética de liberación. Para esto diseñaron un dispositivo experimental que les permitió realizar el muestreo y el estudio de las velocidades de liberación de la feromona después de haber rociado la formulación de la superficie tratada. Estas superficies corresponden a tres materiales: papel absorbente, PVC, hojas de vid y vidrio, que se ensayaron para comparar sus comportamientos de absorción y liberación. La identificación y cuantificación de la feromona que se libera al aire se llevó a cabo mediante muestreo activo
en tubos adsorbentes seguido de desorción térmica automatizada acoplada a análisis GC masa FIR. El dispositivo experimental que se ve en la figura consiste en un recipiente de vidrio formado por una especie de cúpula que se puede abrir por la base permitiendo el ingreso de las muestras. Cuenta con un borde de teflón por donde se cierra para asegurar la hermeticidad, lo que se muestra como ring, y la celda cuenta con una entrada y una salida de aire que permite conectarla al mecanismo de generación y control de flujo. En la salida de la misma presenta una conexión en T que divide el flujo en dos caminos. Uno de ellos direccionado al sistema de absorción que se utiliza para retener la feromona para posterior análisis. Para establecer las condiciones de muestreo se realizó un ensayo de optimización. Se utilizó como referencia un dispensador pasivo que contiene la misma feromona y de la cual se conoce la cinética de liberación, la cual es aproximadamente 1 miligramo por día. Lo que se busca es encontrar los parámetros de corrida que hagan coincidir la liberación experimental con lo reportado para este dispositivo. Se probaron dos condiciones de flujo, 0,5 y 10 mililitros por minuto, y se analizó la cantidad liberada por el mismo método que se va a utilizar en la investigación sobre la hoja. Se puede ver en la gráfica la cantidad de feromona liberada en función del tiempo, mostrando que en la condición que se usa el flujo 0,5 mililitros por minuto, la cantidad liberada es variable en el transcurso de los días. Y que en el de flujo de 10 litros por minuto se estabiliza más rápido a una tasa de emisión constante, promediando 1 miligramo por día similar a la reportada. Esto indica que es conveniente utilizar las condiciones de flujo de 10 litros por minuto en los estudios a continuación. Como se buscó estudiar el comportamiento de absorción-desorción en varios materiales, tratando de simular las condiciones de aplicación normales, a cada material por separado, el PVC, hoja, vidrio y papel secante, se le aplica por aspersión una cantidad del producto, o sea, el Obesia Pro Spray, equivalente a 85 microgramos de la feromona por gramo de hoja, lo que simula la dosificación en condiciones reales. Inmediatamente se coloca el material con la formulación dentro de la celda de emisión y comienza el muestreo, para lo cual se hace pasar un flujo de 10 litros por minuto de aire, que lo que hace es entrar a la cámara, ponerse en contacto con la feromona y arrastrarla hacia el tubo de muestreo que contiene 250 gramos de Tenax y es donde quedará retenida. Hay que tener en cuenta que para estudiar la cinética se debe realizar un muestreo activo que consiste en ir renovando los absorbentes. El tiempo de muestreo es de 5 minutos a 16 horas, según el nivel de concentración esperado. También hay que tener en cuenta otras condiciones como son la temperatura y el caudal. Como método de análisis, los autores utilizaron un cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas y un detector de ionización por llama. Para la inyección utilizaron la desorción térmica automática. Esta técnica consiste en desorber los compuestos que fueron absorbidos en el Tenax por alta temperatura y posteriormente se condensan en una trampa de frío a 0 grados Celsius. Por último, se calientan para descondensarlos de esta trampa y dirigirlos hacia el analizador. Para la cuantificación de la feromona utilizaron un estándar externo, que consiste en una solución líquida de la feromona en acetonitrilo de concentración conocida. Este se inyecta en la columna de Tenax, luego se desorbe únicamente el solvente con flujo de helio frío, quedando solo el compuesto de interés absorbido para posterior desorción térmica automatizada. Los resultados obtenidos se pueden ver en las gráficas siguientes. Estas muestran la concentración de feromona en el aire en función del tiempo de todos los materiales en estudios. Se representan con colores diferentes. Como se observa, la liberación va disminuyendo para todos ellos y se hace muy baja a partir del primer o segundo día, aproximadamente 1400-3000 minutos.
Luego de este periodo se emite a una velocidad casi constante. Este cambio brusco puede llegar a atribuirse a un cambio en el mecanismo de liberación, por ejemplo, por un cambio en propiedades fisicoquímicas de la feromona, de la cera, u otros factores como el tamaño de la gota, que pueden dar lugar a diferentes velocidades de liberación. Integrando la curva, se obtiene la cantidad de feromona emitida acumulada durante todo el periodo y conociendo la cantidad aplicada inicial en cada material, podemos decir que el papel libera un 18% de la cantidad inicial, mientras que la hoja de vid aproximadamente un 40%. Dado que los comportamientos de liberación del PVC y de las hojas es similar al del vidrio, adicionalmente se puede suponer que la feromona no penetra en la hoja y que la emulsión puede ser segura para la planta. Por otro lado, vemos que la emisión de las hojas de vid se estabiliza a los 1500 minutos. La estabilización temprana a una tasa constante de liberación garantiza un manejo eficiente de plagas. Se informa que los comportamientos cinéticos son diferentes para cada formulación. RAC 1 más 2 mix presenta una cinética de orden 0, o sea que la velocidad de liberación es constante y no depende de la concentración. Para la Helvetia Pre-Spray se observó que para todos los materiales portadores el mejor ajuste es la combinación de dos modelos de primer orden. Uno para tiempos cortos, donde la concentración varía mucho con el tiempo, y otro para tiempos mayores, 1300, 6000 minutos, donde las concentraciones liberadas presentan menor variación. Esto confirma que los mecanismos involucrados en la liberación de las feromonas liberadas a partir de microcápsulas son más complicados que los implicados en la cinética de orden 0. Como conclusiones de este trabajo, entonces tenemos que se lograron optimizar los parámetros experimentales utilizando como referencia RAC 1,2 mix. Comparando los resultados de tasas de liberación para diversos materiales, se evidencia que las hojas de vid se comportan como un material no absorbente y que la formulación utilizada no penetra la hoja, protegiendo así la planta gracias a la encapsulación del principio activo. La extrapolación del modelo cinético obtenido para la Helvetia Pro-Spray determinó que es posible mantener una concentración de feromonas en aire efectiva contra la plaga durante 12 días que concuerda con el periodo en donde la cantidad de adultos es mayor. Las formulaciones microencapsuladas como dispensadores pasivos en solución acuosa permiten realizar un ajuste fino de la dosificación y aplicar cuando la presión de plagas es máxima, optimizando así los recursos. Como proyecciones a futuro, se plantea realizar más experimentos para determinar la tasa de liberación durante periodos más largos de tiempo, estudiar la influencia de factores ambientales variando las condiciones de ensayo, como son temperatura, humedad, incidencia de luz y el tiempo, idear métodos para el estudio en campo y trabajar en la elaboración de un polímero de encapsulación para mejorar la cinética de liberación con los fines de control de plagas. Muchas gracias por su atención.